Bueno, vamos a ir directo a lo que hoy queremos impartir, lo que el Señor también nos ha estado ministrando. Antes también saludar ahí a las mamitas, había un pequeño gesto de cariño, así que una bendición también. Un aplauso a las mamás, un aplauso grande. Y creemos que es muy importante poder fortalecer el diseño de Dios, ¿sí? No dejar de lado lo que el mundo hoy quiere borrar, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de Dios para la familia. Entonces, bueno, si hay instancias como estas, es importante poder tomarlo en el espíritu que entendemos que involucra fortalecer ese diseño. Bueno, vamos a hablar hoy día un poquito acerca del gobierno de la semilla, ¿sí? Este es un tiempo que el Señor nos ha estado también ministrando, nos ha estado hablando de cómo administrar desde su trono, ¿sí? Desde una mentalidad de trono, con su autoridad. Pero hay algo que Dios nos entregó para administrar, que no solo tiene que ver con nuestra casa, sino que tiene que ver con las semillas que Él puso en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Dios ha puesto semilla en ti? ¿Sí? ¿Ha puesto semilla en tu casa? ¿En tu generación? Sí. Entonces, la idea hoy es poder un poquito profundizar en lo que significa administrar y gobernar las semillas del reino. Partamos por algunas premisas importantes. El Señor gobierna, ¿ya? Él gobierna, Él no gobernará, no es algo en el futuro, no es algo que quedó en el Antiguo Testamento, no es algo que solo quedó con la venida del Señor en la tierra, no, Él gobierna hoy, ¿sí? Él gobierna hoy, su reino está en medio de nosotros, ¿sí? Y clamamos, Señor, que venga tu reino, que se manifieste tu voluntad, y se manifiesta. ¿Sí? Se manifiesta en nuestras vidas. El Salmo 110, verso 1 en adelante dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? El Señor extenderá, estoy leyendo el Salmo 110, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces vemos acá un sacerdocio y un reino eterno. Y tú y yo somos parte de ese reino, ¿sí? Tú y yo hemos sido llamados por nuestro Rey a venir a esa mesa de gobierno, a venir a ese lugar donde Él quiere enseñarnos a vivir la vida abundante, ¿sí? Jesús dijo que Él vino a darnos una vida en abundancia. Y esa vida abundante se ha abierto desde el sacrificio, la resurrección, pero también como lo hablábamos las veces pasadas, en aprender a gobernar bajo el corazón del Señor desde los lugares celestiales. Apocalipsis 1, del verso 4 al 6, mire lo que dice Juan, está declarando esta palabra que está siendo testigo, ¿no? Viendo a Jesús mismo, y lo declara de esta forma. Dice Apocalipsis capítulo 1 del verso 4 al 6 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Jesús es soberano sobre los reyes de la tierra. Aquel que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Miren lo que dice el verso 6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
Amén. Bueno, y desde ahí se abre, ¿cierto?, toda esta revelación donde se ve una dinámica de gobierno constante. Hay que sacar, hay que erradicar de nosotros esta lectura que a veces se tiene de Apocalipsis como casi un libro de terror, ¿no? Un libro de espanto. No, es un libro donde el Señor gobierna. ¿Sí? Él parte, Juan, declarando en estos primeros versos cómo el Señor se establece como soberano sobre los reyes de la tierra. ¿Sí? Puedes poner de nuevo, por favor, el verso 6. Y además de eso, establece no solo su identidad como rey, como Señor, sino que también establece la identidad corporativa de la iglesia. La identidad que tú y yo como iglesia tenemos ¿a qué? Al ser un reino de sacerdotes. Amén. El otro día les decía que uno dice, tú eres llamado a gobernar, tú eres llamado a manifestar el reino del Señor. Y dice, pero ¿de verdad yo? ¿Sí? Y es como que el rey de mote con huesillos, el rey del pan amasado, rey de la empanada, esos son reyes cercanos para nosotros. La reina del pescado. Hay unos reyes de la parrilla que no voy a decir quién es. Yo conozco unos reyes de la parrilla que andan por aquí. De la sopaipa, bueno. Entonces conocemos, esos son los reyes que nosotros, podríamos decir, tenemos más a la mano. Po. Y por cierta forma lo decimos porque ellos tienen un dominio. Son buenos en lo que hacen. ¿Ah? O sea, alguien que se hace llamar a sí mismo rey de la parrilla, eso tiene que demostrarlo. Po. No puede ser solo el eslogan, el verso, no, tiene que demostrarlo. Tiene que ser probado. ¿Ah? Tiene dominio sobre esa materia. Tiene dominio sobre esa sopaipilla que hace, sobre ese mote con huesillo. Le queda espectacular. Y entonces recién ahí vamos a decir, no, sí, verdad, el rey del mote con huesillo. Bueno, la palabra es muy interesante porque nos muestra que el Señor hizo de nosotros un reino y sacerdote. Y además describe la palabra que hay una dinámica entre su gloria y el dominio. ¿Sí? El dominio que Dios le entrega a Cristo y Cristo de alguna forma delega a la iglesia para que pueda manifestar su gobierno sobre la tierra, en medio de la tierra. ¿Sí? No en un modelo teocrático en el sentido de hacer nosotros un Estado, ¿no? Casi como los iraníes, ¿no? Con sus ayatolas. Eso no funcionó. Y eso está hiper contraprobado como en la historia, ¿no? La historia de las cruzadas, la historia que usted puede ver las monarquías en Europa, que era el Papa el que ungía a los reyes. O sea, le delegaba, entre comillas, la iglesia, la autoridad a los reyes de la tierra. Y se formaban estos modelos teocráticos para decir, bueno, aquí está Dios presente. Pero vimos que no fue así, ¿no? El reino de Dios no es una teocracia humanista, ¿no? Centrada en lo que el hombre puede hacer. Jesús decidió habitar en medio de nuestros corazones. Él decidió abrir los cielos para que pudiésemos tener acceso al trono de la gracia. Pero escuchen lo que estamos hablando. Cuando hablamos del trono de la gracia, no estamos hablando sencillamente de un lugar de salvación. Estamos hablando de un lugar donde Él gobierna, donde Él reina. Y donde Él nos entrega entonces herramientas, nos entrega habilitaciones, nos entrega rollos, nos entrega estrategias para manifestar su gobierno. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, que Dios ha delegado a su iglesia una capacidad gubernamental. ¿Sí? De poder gobernar. Y lo vemos que eso está presente desde Génesis, ¿cierto? Génesis 1:28. Disculpen que a veces yo remito mucho a estos versos, pero a mí me interesa de que nuestra mentalidad sea transformada por la palabra. Y no solo esto lo dejemos en un verso. Génesis 1:28, que es la palabra emblemática, ¿sí? Para hablar de un inicio, nos establece en un propósito que es de gobierno. Fructifica, multiplica, llena la tierra, sojuzga, señorea.
¿sí? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos. No, dice sobre solo lo que yo pueda hacer el día domingo cantando en la congregación, predicando en la congregación, asistiendo a la congregación. No, Dios es un Dios que lo cubre y lo llena todo. ¿Ya? Entonces, aquí ya hay un inicio donde el cielo establece un ambiente para que el hombre pueda reproducir, ¿qué cosa? La semilla. Fructifica, dice. Y todo fruto tiene una semilla. ¿Sí? O sea, tiene un origen. Tiene una palabra de origen que más tarde va a multiplicarse. ¿Para qué? Tiene el propósito de llenar la tierra. ¿Lo ven o no? No dice llenar solo los cielos, sino que también dice llenar la tierra. O sea, somos puestos para poder llenar la tierra. Entonces, el gobierno de Dios, si tuviésemos que ir definiéndolo, tiene que ver con manifestar y ejecutar la autoridad de Dios sobre distintos ámbitos y sistemas. ¿Sí? Entonces, el gobierno es manifestar y ejecutar la autoridad de Dios. ¿Sí? Sobre distintos ámbitos y sistemas. Es la capacidad entonces de modelar la realidad para lograr el propósito deseado por el Padre. ¿Sí? Dios te pone a ti como parte de sus manos. Dios te pone a ti como parte de sus pies. Dios te pone a ti como parte de su corazón. Dios te pone a ti como parte de su mente. Dios te pone a ti como su cuerpo. ¿Lo ven o no? El cuerpo, entonces, puede modelar lo que el cielo está soltando. Cuando gobernamos, que no es lo mismo que poder, ¿no? Estamos asociados a ¿qué? A una capacidad creativa, ¿no? Que con el conocimiento, con la administración de las profundidades de Cristo, puede realmente cambiar el estado de una ciudad, el estado de una persona, y así lo hemos vivido. La iglesia, aún con todo lo que está pasando en el mundo, sigue siendo una fuerza transformadora. La iglesia sigue creciendo en África, en China, en América Latina. Se está experimentando un renacimiento o un avivamiento entre los jóvenes en Europa, entre los jóvenes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están derrumbándose las distintas estructuras ateas que durante los últimos 40 y 50 años se dieron cuenta que no pudieron hacer nada. Richard Dawkins, uno de los más importantes ateístas, promotores del ateísmo, hace 3 años dijo, la verdad, me tengo que declarar como un cristiano cultural. Dijo, hay cosas que no entiendo aún en la fe, pero quiero decir lo siguiente, que el cristianismo ha sido la fuerza que formó Occidente. Y si el cristianismo renuncia a su capacidad de cambiar la cultura, entonces estamos yendo al despeñadero. Eso lo dijo el más ateo de los ateos de los últimos 50 años, Dawkins. Ayaan Hirsi Ali, una mujer que había salido escapando del norte de África en sectores musulmanes extremos. Se fue también a Inglaterra, se hizo amigo de Dawkins, después pasó a ser ultra atea. También hace 2-3 años dijo, he tenido una conversión. No puedo, o sea, el Islam no me funcionó, porque en el Islam yo era una mujer de 3ª, de 4ª categoría. Me vine a Europa escapando, me hice ultra atea, y ella escribió un montón de libros acerca de su ateísmo. Me hice ultra atea, dijo Ayaan Hirsi Ali, pero tampoco funcionó en mi vida devocional, en mi vida íntima. He encontrado la fe en Cristo. Y empezó a leer a C.S. Lewis, empezó a meterse con Dios, y algo pasó. Entonces, escuchen esto, Dios está recuperando la semilla que ha sido sembrada en lugares antiguos, en lugares que quizás diríamos, ¿cómo Dios va a hacer algo en esos lugares? Nosotros estuvimos hace años atrás con mi esposa en Harvard orando y declarando y diciendo, Señor, tú plantaste este lugar, que hoy día es cuna del ateísmo, se formó para dar gloria a tu nombre. Y eso dice su eslogan. Ha sido formada ¿para qué? Por amor a la verdad.
Y oramos para que nunca, Señor, te olvides de las semillas que fueron sembradas sobre esta tierra. ¿Y saben qué? Hoy día en esos campus hay jóvenes que están yendo con una fe renovada. Muchos de esos jóvenes, ojo, entre paréntesis, no hay que quiera hacerle propaganda a los homeschool, pero es igual. Gran parte de los mejores puntajes que entran a esas universidades, Stanford, Harvard, vienen del homeschool. Vienen de los homeschool. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que hay que direccionar a los niños en su propósito. Esa es la palabra de Proverbios que está nada más y nada menos que comprobada por los educadores, por los investigadores de la pedagogía, de que cuando un niño es encaminado en su semilla, es decir, cuando un niño es encaminado en el propósito por el cual Dios lo diseñó, va a ser exitoso en el destino que él tiene hacia adelante. Entonces, claro, muchos de esos niños que fueron formados en esos lugares, en homeschool, que fueron guardados del bullying o que se intentaron llevar adelante diferentes dinámicas enfocadas en su semilla, están rindiendo frutos importantes. Y lo lindo es que van con su antorcha encendida a estas universidades a adorar, a dar a conocer a Cristo, ¿sí? Y yo creo que eso está pasando y va a seguir profundizándose acá, en este país, en el sur del continente. Dios tiene un semillero, Dios tiene un reservorio, Dios tiene un granero para poder bendecir las naciones de la tierra. Amén. Tenemos semilla, tenemos semilla. Entonces, el gobierno de Dios tiene mucho que ver con la administración de la semilla. El gobierno de Dios que nos llama a poder administrar, manifestar la gracia, el conocimiento, el poder, la autoridad, los 7 espíritus del Señor, ¿sí?, sobre la tierra están ahí no como una antigua enseñanza, están vigentes en medio de la iglesia. Hoy vemos un mundo en desgobierno, en muchas áreas, tal cual estaba la tierra en Génesis 1:2, desordenada y vacía. ¿De qué forma podríamos definir el desgobierno? Desorden y vacío. ¿Qué es el vacío? Es la tiniebla. ¿Qué es el vacío? Es no tener propósito. Una persona vive vacía en su interior cuando habita en un plano de tiniebla. Una persona siente ese vacío profundo existencial cuando hay un sentido de propósito que de alguna forma está errado y no está apuntando a Cristo. Entonces, la palabra en Génesis 1:2 es muy clara. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por eso es que somos llamados a ser hijos de luz. Por eso es que tú y yo somos llamados a manifestar el gobierno de Dios. ¿Para qué? Para juzgar todos los lugares de desgobierno con un corazón servicial, con un corazón lleno de amor, con un corazón restaurador, pero que tiene su lámpara encendida, ¿sí?, que tiene su vida en orden. Mira qué tremendo. Uno de los principios más importantes de gobierno es el orden. Chuta, que ahí saqué poco amén, poco like. El orden lo que hace es establecer límites. El orden lo que hace es poner mandatos, es delinear. Entonces, cuando hay desorden, cuando hay tiniebla, cuando hay puntos grises en nuestras relaciones como familia, cuando hay desorden en mi forma de administrar los recursos que Dios me entrega. Y vivo, en buen chileno, vivo haciendo ahí la bicicleta, ¿no? Para allá, para acá, viendo. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Él funciona en orden. Aunque no sea muy popular decirlo así, el desgobierno toma ventaja con el desorden. El caos, la tiniebla busca donde hay desorden para poder, entre comillas, abrir una puerta.
Hay muchos momentos en la historia de la fe donde vamos a encontrar que el desgobierno había tomado las puertas de una generación, tomado las puertas de una casa. Por ejemplo, en Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Eso dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y déjame decirte esto, el reino de Dios no funciona en base a las tendencias populares. El reino de Dios no funciona en base a lo que a tus ojos te parece bien. Sino que la Escritura nos muestra con claridad un delineador, nos muestra una constitución, nos muestra un formato y el Espíritu Santo, nuestra comunión con Él, nos enseña, dice que nos lleva a toda verdad y justicia. Entonces tenemos el Paracletos, tenemos la palabra del Señor que lo que hace es traer orden en nuestro desorden. Cuando yo no sé cómo resolver una crisis familiar, cuando yo no sé cómo resolver un estado de estancamiento espiritual, entonces yo necesito meterme en esas dimensiones profundas de la palabra, profundas del Espíritu Santo y decir, Señor, tú que eres el Paracleto, tú que eres el que me guía a toda verdad y justicia, guíame, enséñame. ¿Por qué? Porque no quiero vivir en desgobierno, no quiero vivir en desorden. ¿Qué pasa con el desorden y el desgobierno? La semilla entra en un ámbito que Jesús llamó el pedregal. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y vamos a ver acá lo que el Señor nos va a ir enseñando. Marcos capítulo 4. Vamos al verso 14. Dice lo siguiente, Marcos 4:14. Y el sembrador siembra la palabra. Aquí está Jesús hablando a los discípulos, explicándoles las parábolas, ¿no? ¿Para qué eran? Y él explica la parábola. El sembrador dice, siembra la palabra. O sea, ¿qué es también la semilla? La palabra. ¿Me siguen, no? Vamos a definir también qué es una semilla, pero ya que hay una definición. ¿Ven? La palabra. El sembrador siembra la palabra. O sea, semilla también es palabra. 15. Y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva, ¿qué cosa se lleva? La palabra que se ha sembrado en ellos. Verso 16. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen, ¿qué cosa no tienen? Raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros, verso 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve interesante, ¿no? Miren lo que puede pasar con una semilla. Se vuelve estéril. Verso 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces vamos a encontrar acá, y aunque es un verso, son versos que son muy conocidos, muchas veces se han enseñado o se han estudiado pensando solo en cómo predicar la palabra a alguien, ¿no? Pero va más allá de eso, va más allá de solo en
en darle una palabra a una persona, tiene que ver con principios de cómo administrar la semilla. ¿Me van siguiendo? Tiene que ver con principios de cómo administrar la semilla. Lo que vamos a ver es que Jesús establece 4 administradores de esa semilla. O 4 formas en las que vemos que la semilla tiene un efecto. El primero dice que son los que están junto al camino. Donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Es decir, es gente que está, pero no está. ¿Sí? Está junto al camino. No está en el camino. ¿Sí? No está en un compromiso profundo con las cosas que Dios quiere para esa persona. Entonces, es terreno fácil para el enemigo tomar y tocar lo que en cierta manera está en un terreno paralelo. Ahora, ¿cómo esto lo aplicamos también en relación a lo que nosotros tenemos? Muchas veces nosotros creemos que una semilla que tenemos en nuestra mano es una semilla que vino del cielo. Pero no necesariamente una semilla que tienes en tu mano es una semilla que vino del cielo. Entonces yo quiero hacer fructificar algo que no es propiedad del cielo. Dios siempre va a fructificar la semilla que vino de Él. Entonces imagínate, alguien te da un consejo. No, sepárate. Sepárate, porque eso no tiene ninguna solución. Y entonces te pone a ti en otro terreno. Te saca del ámbito del reino, donde para Dios todo es posible. No, ¿para qué vas a invertir ahí? Si mira tu cuenta corriente. No, pero es que Dios me dijo que yo hiciera este emprendimiento. El Señor me dio testimonio. Entonces viene un consejo a sacarte del ámbito en el cual el Señor va a llevarte a fructificar. Y entonces lo que ocurre ahí es que cuando tomamos una semilla que no vino del cielo, es fácilmente un lugar donde el enemigo te puede desestabilizar y puede secar lo que el Señor de alguna forma ha querido llevarte a fructificar. Entonces vemos acá que podemos hacer distintos clics de profundidad. Lo que primero dice el Señor es que hay semillas que están junto al camino donde tú realmente no tomas el terreno, no tomas la posición de seguir a Cristo como lo cantábamos. Y entonces el enemigo viene y golpea, porque todavía en tu corazón estás dudando, porque todavía en tu corazón hay áreas que están grises. Pero por otro lado también vamos a ver que hay gente que toma semillas que no vinieron del Padre y que en definitiva el enemigo busca tomar ahí legitimidad para golpear. Segundo, pedregales, dice esto. Igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Yo creo! Pero le duró el culto. Se emocionó. O sea, lo digo con respeto, pero escuchen esto. No sacamos nada con gritar, Jehová es mi guerrero. ¡Oh! Y salgo de acá y empiezo a decir, la verdad es que estuvo bonito, pero no sé si Dios va a hacer algo. No sé si realmente esto va a poder cambiar mi vida. Y viene la incredulidad y toma tu corazón. Y fue un momento efusivo. Fue un momento de emoción. ¿Cuántas veces hemos visto gente que llega y de forma emotiva le promete todo a Dios? Señor, yo te prometo, ahora sí. Y le promete cielo, mar y tierra. Y el Señor nos mira con su amor de papá, con su gracia. El punto es que Dios siempre va a estar ahí. Porque Él dijo que Él iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él dijo, yo siempre voy a estar ahí. El punto es qué pasa con tu semilla. El punto es qué pasa con lo que el cielo ha soltado sobre ti, sobre tu casa.
Otra cosa es también cuando hay emociones negativas en nosotros. Cuando hay alguien, insisto, que te da una palabra ofensiva, pero a ti Dios te va a usar. Pero realmente si ya llevas años así. Entonces empieza a funcionar desde los traumas hasta cuestiones que nos quitan el gozo. Cuando oímos una palabra del Señor, tenemos que recibirla con gozo, pero tenemos que profundizar en el gozo y también en el proceso mismo de la palabra. Dice que no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de esa semilla, por causa de esa palabra, enseguida tropiezan y caen. Tenemos que ser gente de raíz profunda. Y Jesús dijo que para que la semilla lleve mucho fruto, tiene que morir primero. Es decir, la semilla te va a romper. Tomar una palabra va a quebrar dentro de ti áreas que necesitan ser transformadas. ¿Qué? Por ejemplo, que tu fe crezca. Por ejemplo, cambiar tu mentalidad. ¿Para qué? Para el fruto que va a producir esa semilla. Por ejemplo, entregar áreas de aflicción que te mantienen que evadiendo. ¿Por qué? Porque no quieres profundizar. Profundidad. Somos llamados a ser gente de profundidad. El otro día alguien me decía, no, es que Dios me llamó al área de la salud, al área médica, no sé. ¿Cómo puedo hacerlo? Revisa todo en la Escritura donde se hable de los médicos. Revisa todas las palabras que tengan que ver con sanidad. Métete, dale con todo. Y métete en tiempos de oración pidiéndole al Señor que te muestre. Que esa palabra se abra delante de ti. Que el Señor abra tu entendimiento. Pero ¿saben qué? Y aquí nuevamente las críticas contemporáneas que después me dicen que yo soy muy crítico, pero bueno, es que estamos programados para una mente instantánea. O sea, lamentablemente la mercadotecnia actual ha programado la mente para cosas rápidas, instantáneas, conversaciones rápidas. Vivir de una forma muy, muy superficial. Pero para que la semilla tenga fruto, necesita raíz profunda. Tienes que ser el mejor en el área de dominio que Dios te entregó. Y aunque suene como, ¿a qué voy con esto? A que tú tienes que ser el mejor ¿en qué? En profundizar en esas raíces. Todo proyecto fructífero tuvo raíces profundas. Toda gracia multiplicadora tuvo dentro de una persona, tuvo dentro de una familia, ¿qué? Raíces profundas. Yo siempre le cuento que una vez estaba en otro, no aquí, en otro país, no voy a decir en cuál, pero en otro. Terminamos de enseñar, estábamos enseñando algo más de historia profética, no sé qué, y viene un hermano y me dice, ya, ore y deme todo lo que tiene. ¿Cómo así que oro? Sí, pues ore y deme todo lo que tiene. Yo, a ver, hermano, espérate. Yo no tengo ningún problema en orar y bendecirte. Pero ¿sabes qué? No es solo así la oración. Hasta el día de hoy, por ejemplo, yo sigo estudiando, hasta el día de hoy. En relación bueno, y seguiría toda la vida ahí profundizando. Pero los tiempos de ayuno, los tiempos de vigilar con el Señor, los tiempos de examinar, quemarte las pestañas, meterte con el Señor y renunciar a cosas. Hermano, renunciar y morir a muchas cosas que te habrían sacado ¿qué? De la ruta del cielo. Todo eso tiene un valor, pero ¿sabes qué? Todo eso va a traer un fruto agradable para el cielo, pero también para los que están alrededor tuyo.
Entonces cuando te persigan, como dice la palabra aquí, cuando venga la aflicción, no tropieces, no seas torpe en tu andar, sino que dile, Señor, más voy a profundizar. Porque si se han levantado a perseguirme, si se han levantado a criticarme, si se han levantado a afligirme, primero examíname, Señor, porque puede haber algo de eso en mí. Pero segundo, yo quiero ser gente de raíz profunda. Tenemos que ser gente de raíz profunda. No podemos ser volátiles. No podemos vivir el reino por lo que sentimos. Tenemos que vivir el reino, ¿por qué? Porque Dios puso una semilla dentro de mí. Y que es su palabra, es su voz. Y saben que eso tiene que multiplicarse. Tiene que dar un fruto. El reino de Dios no es solo para ti. No, esa es una mirada muy egoísta, muy infantil. El reino de Dios busca que nosotros fructifiquemos, multipliquemos, llenemos, sojuzguemos y llenemos la tierra. ¿De qué? De la imagen del Hijo. Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Entonces lo segundo es que estamos muchas veces ahí, en esos lugares de pedregales. ¿Estás tú en un pedregal hoy? ¿Qué es un pedregal? Un lugar donde hay un poco de tierra de cultivo y mucha piedra. O sea, tierra mezclada, por así decirlo. Estamos en ámbitos de pedregales. El Señor necesita que saquemos toda piedra, toda arcilla que se mete ahí y que no nos deja profundizar. ¿Qué cosas no te dejan profundizar? El dolor, la aflicción, la persecución, el sentirte avergonzado, el sentir de que otros dijeron es que ya fue tu tiempo, el sentirse fuera de lugar. ¿Qué cosa hoy necesitas confrontar en lo profundo de tu ser que son piedras que te impiden echar raíces profundas? Y no es fácil cuando estamos, insisto, domesticados a vivir de una forma muy superficial. Hay un autor que ha leído mi esposa, que se llama Jonathan Haidt, que él escribió un libro que es top de venta, se lo recomiendo, que se llama Generación Ansiosa. Generación Ansiosa. Y él hace un estudio y ve cómo a partir del año 2010, aproximadamente, el año 2010 con la llegada de los teléfonos inteligentes de forma masiva, y claro, y de la interacción que existe ahí con la pantalla, la capacidad cognitiva se redujo en fracciones de segundo. ¿En qué? En nuestra atención. Entonces, uno de los capítulos que él investiga, insisto, él es una persona no cristiana, pero es muy interesante, en uno de esos capítulos él investiga y dice esto: hay una degradación de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene tiempo para poner atención. No tiene tiempo para meditar en la Escritura, no tiene tiempo para... Por eso que nosotros tenemos que aprovechar los espacios de adoración, porque ahí nos desconectamos. Entonces, en ese tiempo de adoración, el Señor, que es eterno, permite que entremos en su eternidad. Entonces, el tiempo a Dios. La adoración es un arma tremenda, pero al mismo tiempo, si lo queremos tomar así, es un ámbito terapéutico que nos sana. La adoración nos sana, nos fortalece. ¿Por qué? Porque podemos ver al Eterno, podemos entrar en sus dimensiones de eternidad y decir: Señor, ya dejé el reloj afuera y vengo aquí, en estos ríos de tu verdad. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros oramos, cuando adoramos, aún nuestro cuerpo es renovado. ¿Sí? Cuando comienzas a hablar en lengua, cuando comienzas a adorar, algo pasa en nuestras neuronas, algo pasa en nuestros sistemas internos. ¿Por qué? Porque dicen: Señor, realmente todas mis fuentes están en ti. Entonces tenemos que apartar tiempo para orar. Tenemos que apartar tiempo para leer en pausa la Escritura. Tenemos que y ojo, yo recomiendo que volvamos al papel. Volvamos al papel. Y, por favor, no me digan Hamish, no me digan ahí que me estoy yendo a un lugar ahí, contra la tecnología. No,
No, pero ¿saben qué? Es una cuestión práctica. ¿Qué? Esto me distrae. O sea, tengo la Biblia acá, sí, pero me empiezan a llegar mensajes. Entonces seamos prácticos. Aquí no me va a llegar un WhatsApp a la Reina Villera, perdón, a la Reina Valera del 60, ¿no? No me va a llegar un WhatsApp ahí. Entonces hagamos, ¿qué? Cuestiones concretas y prácticas. Vuelve al papel. Deja el teléfono afuera. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Pero es que eso es. Aquí estamos todo el tiempo en lo público. Estamos todo el tiempo exponiendo. ¿Y qué? Dios nos dice, espera, ¿qué? Raíz profunda. Yo quiero darte semillas que se multipliquen, pero ¿sabes lo que exijo de ti? Raíz profunda. El cielo funciona así. Funciona con lo pequeño, con lo vil, con lo menospreciado, con lo que el mundo dice, no, ese David, ese quiero yo, ese que está ahí atrás con la oveja. ¿Por qué? Porque está con su guitarrita escuchándome, con su arpa. ¿Alguien me puede oír? Porque ahí está, ¿cierto? Pelando las papas, la cebolla, adorándome. Está manejando, pero su corazón está ahí dentro de mí. No hay nada, escucha esto, no hay ningún instrumento tecnológico, no hay ninguna prédica, no hay nada que reemplace nuestros tiempos de comunión profunda con el Señor. No hay nada. Y si queremos edificar algo sólido, necesita ser gente profunda. Necesita ser gente de intimidad, necesita ser gente de pacto, necesita ser gente que puede procesar, donde Dios puede procesar la semilla. ¿Qué pasa cuando la semilla muere? Se abren otras raíces. Y de alguna forma, cuando muere la semilla es porque se pudrió. Y eso de alguna forma lo que hace es que se descascara todo lo que nos sirve y se abren otras semillas y empiezan a profundizar aún más. ¿Qué pasa cuando hay gente que no está dispuesta a vivir esos precios? Cuando siento que algo está podrido en mí, que a Dios no le gusta. ¿Sabes? Tu forma de relacionarte con los demás huele mal, está podrido. Si tú le dices, ya Señor, si tenéis razón, transfórmame, ¡pum! Algo se rompe en ti. Y entonces empieza a venir una raíz profunda, a conectarse con el Espíritu de Dios. Pero cuando no somos gente de raíz profunda, evadimos. Y entonces la semilla nunca puede echar raíz. Se queda en el espacio del pedregal. No, si yo voy a la iglesia, si yo estoy con Dios. Sí, pero tus raíces realmente son volátiles. En cualquier minuto te puedes mover. Y como dice Jesús, tropezar y caer. Entonces, primero, los que están junto al camino, que no tomaron una decisión concreta. Segundo, los que están en pedregales. Tercero, ¿están acá o no? ¿Sí? Tercero, dice Marcos 4:18. Si me ayudan, chiquillos. Dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se vuelve estéril. Qué lindo y qué tremendo es que el Señor haya en la cruz estado recibiendo por nuestras maldiciones, por nuestros pecados, que esa corona ¿de qué? De espinas, de espinos. Estamos hablando de gobierno, ojo. Estábamos destinados a una corona de espinos. ¿Cuál era la corona de los griegos? La corona de laureles. Ellos, ¿para qué corrían en las Olimpiadas? Para ser coronados con laureles. El laurel era, de alguna forma, el árbol sagrado. Era el árbol del Olimpo, donde los dioses eran coronados. ¿Cuál es el árbol sagrado del pueblo mapuche, por ejemplo? No, no es la araucaria. El canelo. ¿Sí? ¿Por qué?
porque para ellos hacer por así decirlo, canelo, ponerlo como altar, lo conecta con sus raíces. Escuchen, lo conecta con sus raíces. Los grandes pueblos o las grandes culturas siempre están conectadas a un árbol. Nosotros estábamos destinados ¿a qué? Al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál iba a ser ese fruto? El espino. Una corona sin frutos. Una corona de dolor y de maldición. Pero él en la cruz, ¿de qué está hecha la cruz? De madera. Coronada con ese espino, ¿sí? Él, el árbol de la vida, se manifiesta. Y nos llama y nos dice, hey, pueblo mío, vengan y coman del árbol de la vida. Beban de mis aguas gratuitamente. Estábamos destinados ¿a qué? Al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que era cardos y espinos. Era el dolor, era la maldición. Y él la tomó, entre comillas, como una corona. Es la corona de la sabiduría caída. Es la corona de lo que es hacer las cosas en mis propias fuerzas. Jesús dijo, Señor, yo llevo ese dolor, yo llevo ese peso. Pero Él no nos corona con laureles, no nos corona con espinos, nos corona de favores. Nos corona de favores, nos corona de sus promesas. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor morarás. Morarás por largos días. Él te corona de su favor. De su favor. La palabra dice que los que son abuelos, sus nietos son coronas. Las generaciones son coronas también. ¿Por qué? Porque ahí hay semilla. Ahí hay simiente. En las generaciones hay semillas. En las generaciones hay simiente. Él busca que nosotros, con su favor, le llevemos el honor, le llevemos la gloria a partir de nuestras generaciones. Amén. Entonces estábamos destinados al espino. Y el espino, lo que dice acá, la labor que hace el espino es que a través de las preocupaciones del mundo, como decía un pastor hace tiempo atrás, decía, no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. No tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Pero mira, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. ¿Qué quiere decir esto? La preocupación, el estrés, el sentirnos deprimidos, el sentirnos sobrepasados, muchas veces lo que hace es que esa semilla que Dios entregó, que es esa palabra, ¿no? Es la dirección, son los recursos que Él trajo, terminan perdiendo la vida, se ahoga, se van ahogando, es decir, el enemigo lo que hace es tratar de asfixiar, tratar de tomar lo vivo que Dios puso en ti y empezar a neutralizarlo, empezar a quitarle la fuerza. Y eso pasa cuando vivimos preocupados. Cuando vivimos preocupados no podemos dormir tranquilos. Cuando vivimos preocupados nos sentimos que nuestra alma se desequilibra. Cuando vivimos preocupados, la preocupación te conecta con la ansiedad. Sí o sí. O sea, tú antes de, ¿no? Antes de ocuparte, ya comienzas a estar ansioso. ¿Cómo ir a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Y esta enfermedad, ¿qué me va a hacer? Y entonces la ansiedad llena un lugar. La preocupación lo que hace es estancar la vida de Dios. ¿En qué? En mi oír, en mis decisiones. Entonces, es fuerte porque dice, se ahoga la palabra.
¿Dónde te sientes ahogado? La preocupación, ¿qué hace? Te ahoga. La preocupación te ahoga. ¿En qué ámbitos te sientes ahogado? Me acuerdo cuando chico, en la playa, papá nos llevaba a la playa, una vez vino una ola grande. Me tiró y no podía salir. Esa sensación, ¿a alguien le ha pasado, no? Terrible. La sensación de ahogo es ver que tu vida se está yendo. ¡Ah! El pozo de la desesperación. ¿Sí? El pozo de la desesperación. Y yo hoy día en la mañana desperté con esa frase, pozo de la desesperación. Y dije, Señor, ¿por qué? Y me dijo, porque hay muchos de mis hijos que están perdiendo la esperanza. La desesperación. ¿Qué es la desesperación? Es perder la esperanza. Es perder la esperanza. Entonces vivimos preocupados cuando perdemos la esperanza. Y nos sentimos ¿en qué? En pozos de desesperación. Como decía el salmista. La preocupación nos ahoga. Ahoga la semilla. La preocupación nos hace perder la esperanza. ¿De qué? De que hay una posibilidad para que el cielo intervenga. Entonces, cuando estamos en medio de los espinos, el fruto se hace lejano, ¿no? Se hace muy lejano. Otra cosa que dice es el engaño de la riqueza. Vivir para trabajar. O sea, si uno tuviese que decir, ¿cómo vive el chileno desde el año 2026? 26 ya. Vive para disfrutar de la vida, vive para compartir con su familia. Quizá lo que podemos decir es, vive para trabajar. Y tenemos un problema ahí. ¿Tú vives para trabajar? No, yo vivo para el Señor. Ya, pero en lo concreto, ¿realmente vives para Él? Jesús dice que si nosotros ponemos a la riqueza como nuestra prioridad, pusimos un Dios, ¿cierto? Mamón, el Dios de la riqueza. O sea, al único que Jesús se iguala a llamarle deidad es al Dios de la riqueza. Ni siquiera lo hace con Satanás. Él dice que de alguna forma, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, el otro día nos conectamos con Israel y Rocío, que están en España, yo sirviendo allá. Y en un momento Israel dijo una frase que a mí me dejó pensando. Dijo, los chilenos no quieren emigrar, no quieren salir afuera a servir. ¿Por qué? Porque el chileno vive bien. Claro, uno diría, pero no, si igual yo tengo, usted no sabe, usted no ha visto mis deudas, usted no ha visto mi DICOM, ¿no? Pero de pronto nosotros, claro, nos vemos mucho a nosotros mismos, pero dejamos de ver lo que está pasando alrededor, en los otros países que están alrededor, etc. Entonces, él decía, ellos están allá sirviendo en España con mujeres que están siendo rescatadas de trata de blancas, yendo a ministrar en distintas ciudades. Pero esa frase a mí me marcó. El chileno no está migrando. ¿Por qué? Porque vive bien. ¿En qué áreas de tu vida estás estancado? ¿Por qué? Por el engaño de la riqueza. ¿En qué área de tu vida tú, escucha, tener más recursos no necesariamente significa que estás produciendo semillas del cielo? Lo que estoy diciendo puede sonar duro, pero bueno.
Hay veces cuando la semilla cuando está alineada, trae un efecto que es multiplicación en todo. ¿Cierto? Tercera de Juan. Que sea prosperada tu alma, que sea prosperado tu ser, que seas prosperado en todo. Eso dice tercera de Juan, ¿cierto? La multiplicación y la bendición de Dios en todo. Es normal que cuando tú caminas con el Señor buscándole se multiplique. Pero ojo, tienes que aprender a discernir cuando eso viene de Dios o cuando tu corazón primero busca la riqueza y la disfrazas de bendición. No, es que me está yendo bien. Qué bueno que te está yendo bien. ¿Estás soltando semilla de Dios? ¿Qué es dar fruto? Una vez también estaba hablando con una persona. Entonces ellos decían, no, sí. Bueno, digo nomás las cosas. Suelta la palabra. Amén o no amén, ya. Entonces, una persona me dice, no, si yo la verdad no está yendo súper bien, estamos produciendo muchas cosas y yo sabía que él estaba en adulterio. Y me empezó a contar todos sus logros. Es que tenemos no sé cuántas cosas por allá, por acá, por aquí, por allá y no sé qué. Y claro, o sea, tú pones eso en un Excel y le está yendo bien. Y hasta el punto que me dice, y hemos dado mucho fruto. Y la Biblia dice que por los frutos seréis conocidos. Así que mira mis frutos. Entonces con cariño yo le dije, sí, pero ¿qué es dar fruto? El primer fruto es el fruto del Espíritu. O sea, ¿qué fruto exige Dios de mí? Yo veo en la palabra que el primer fruto que Él pide de mí es que yo abunde en ¿qué? En el fruto del Espíritu. Y también la Biblia dice que muchos hicieron milagros y profetizaron en su nombre. Y Él les dijo, nunca te conocí. ¿Qué es dar fruto? ¿Qué es administrar la semilla? ¿Es una cuestión meramente cuantitativa o tiene que ver con que el proceso de la palabra de Dios te transforme? Que sea de raíz profunda y que el fruto del Espíritu abunde en ti. Y eso toque todo lo que tú eres y haces. Tu casa, tu esposa, tu familia, tu vida profesional, tu vida laboral, tu vida ministerial. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no es un compartimento aislado. Lo llena todo lo que está alrededor de ti. Entonces no me vendan espinos por fruto. Las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza. Les pido disculpas si estoy siendo muy duro. Pero necesitamos abrir las cosas, ¿sí? El engaño de las riquezas. ¿Dios quiere bendecirte? Sí. ¿Dios quiere que tú seas próspero en todo? Sí, pero primero tu alma. ¿Dios quiere que tú seas una persona que da a los demás? Por supuesto que quiere que nosotros podamos bendecir. Pero hay un fruto y hay raíces que no salen comprando algo externo y que no salen con un modelo religioso que busca hacer la mímica de que tiene el fruto porque intercede, porque tiene toda la nomenclatura. No, el Señor está examinando ¿qué? Tu simiente y tus cimientos. Entonces viene un tiempo de mucho fruto. ¿Para quién? Para los que se meten a hacer raíces profundas. ¿Lo creen, no? Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Y por último dice que son o están los que dan fruto. Vemos estas 4 diferenciaciones que están en la parábola del sembrador. ¿Sí? Dijimos los que están junto al camino, los que están en pedregales, los que están entre espinos y los que dan fruto. Ahora, es interesante que cuando termina el verso de los que están entre espinos, dice que la semilla se vuelve estéril. O sea, mira lo que pasa.
mucha gente recibió semilla, pero por amar el engaño de las riquezas, por dejarse ahogar en el pozo de la desesperación por sus preocupaciones, ¿qué pasó? La semilla se volvió estéril, nunca dio el fruto. Entonces tiene gente que tenía mucho potencial. ¿Se han dado cuenta? Bueno, a mí me gusta el fútbol. Entonces de repente los comentaristas dicen, y este joven tiene mucho potencial. Un jugador ahí del equipo más lindo de Chile, no voy a decir cuál, pero azul. Ya, entonces, y dicen, y pasaron 5 años y al mismo jugador, y este joven tiene mucho potencial, ¿ya? Y se quedó con el potencial, po. Nunca explotó. Tienes que explotar. Y explotar es morir, para que las raíces profundicen. Porque si no, la semilla se vuelve estéril. No voy a seguir hablando de eso, si no me van a decir que estoy haciendo propaganda del fútbol. El 4, vamos al último. Marcos 4:20. Por favor, amigos, si me ayudan ahí. Marcos 4:20. Y estos son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Tú eres tierra buena. Sí, tú eres tierra buena. ¿Sí? Y Dios puso en ti semilla. Los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Uno a 30, otro a 60 y otros a 100 por uno. Ahora, es interesante porque dice que oye la palabra, pero dice la aceptan. El Señor espera que tú abras esa puerta a la profundidad, que tú aceptes. Una cosa es oír lo que yo estoy diciendo, otro es aceptarlo. Otra cosa es oír lo que el cielo te está hablando. Otra es decir, esto de verdad viene de Dios. Esta palabra me tiene que... Entonces, ¿qué tiene que ver con en qué funciona la aceptación? En que tú te pones en una posición consciente, donde esa palabra, yo voy a, insisto, profundizarla, pero voy a caminar en un plan. Nos reíamos anteayer con mis cuñados, porque mi cuñada decía, oye Javier, se están cumpliendo 23 años de una palabra profética que con su esposo recibieron. 23 años, y dije, qué rápido pasa el tiempo. Entonces, claro, ella recibió una palabra poderosa y que se ha cumplido, tremenda. A mí esa vez me dijeron, a ver Josué, ven. Estaban ahí todos orando y me dijeron, hermano, Dios te va a usar para las naciones. Gloria a Dios, evangelista, hermano, por acá, y la adoración, Dios te va a usar. Y va el profeta de mira y me dice, león, ruge, amén. Gracias, Josué. Hay tiempo profético donde Dios te abre un plan más profundo. Y lo que uno debiese hacer es ser pilas, como dice un lado. Dios te va a usar para poder abrir el corazón de esta generación, sanar el corazón de los padres a los hijos. Y empieza a recibir palabras. Entonces yo al otro día anoto todo lo que, no al otro día, ahí mismo anoto todo lo que Dios me habló. Y empiezo a buscar. Empiezo a meterme ahí. Señor, mire, si el reino de los cielos es como el de esos amigos que vieron que estaba Jesús allá, ¿no? Y el amigo paralítico no podía, entonces, vamos a hacer un hoyo en el techo. Está todo repleto. Tienes que persistir, tienes que ser perseverante, tienes que insistir, tienes que avanzar. ¿En qué? En que esa palabra llegue a producir el fruto que el cielo ha dicho. En decir, Señor, yo voy a dar al 100, no me voy a quedar al 10 ni al 20. Y aun cuando sea el último suspiro de mi vida, voy a meterme con tu espíritu para ser experto en la palabra que me diste.
No podemos ser mediocres. No somos llamados a ser gente mediocre. No somos llamados a ser gente que pasa en la vida. ¿Por qué? Porque el precio que el cielo pagó por ti fue muy alto. Porque la sangre que hay sobre ti habla vida. Porque las semillas que Dios ha puesto en ti pueden cambiar naciones. Porque una palabra que sale de tu boca puede alterar el curso de la historia de una familia, de una generación. El precio ha sido muy alto. El precio fue muy alto. Él no escatimó cosa a la cual aferrarse. Y se hizo siervo y siervo en forma de hombre y fue a la cruz y nos entregó su gracia y te ha coronado de favores y su espíritu está sobre ti. Las semillas que tenemos son semillas que pueden sanar y cambiar generaciones. Un día vas a estar sentado orando en un lugar y el otro día vas a estar frente a reyes, frente a gobernantes, diciéndole: esto te dice el Señor, es por allí, es por acá, no erres de esa forma. Él lo hace. Él lo hace. Pero aceptamos esa realidad. Aceptaste que la palabra que tienes sobre ti puede transformarte. Si solo dijiste amén y te fuiste, tienes un problema de inconsciencia. Tienes un problema de que quizás o estás muy inmaduro y necesitas decir: Señor, ayúdame a madurar, a crecer. ¿Para qué? Para tomarle el peso a lo que tú eres. En este lugar nos tomamos las cosas en serio con el Señor. Y yo sé que en otros lugares más, no quiero decir como que somos exclusivos. No, nunca está eso en mi corazón. Pero acá tratamos de vivir en serio. Y queremos empujarte a eso. No estamos para vivir una religión únicamente. Estamos para dar mucho fruto. Mucho fruto. Hay semillas que están ahí abiertas para ti. Hay otras semillas que Dios va a abrir en otras naciones. Hay otras semillas que Dios está abriendo en ámbitos y en dimensiones que otros no han alcanzado. Y lo importante es que tu oído esté abierto a aceptar. Señor, yo acepto que ya no puedo vivir mi vida de forma relajada. No puedo vivir mi vida comparándome. Señor, ¿y por qué Él le diste eso? ¿Por qué Él vivió de otra forma? ¿Por qué a mí no me libraste de todo lo otro? Eso tienes que aceptarlo. La cosa fue así, fue dura, fue difícil, pero hoy es un nuevo día. Y en este nuevo día que el Señor hizo para nosotros, acepta lo que Él te quiere entregar. Acepta las semillas que Él puso sobre ti para dar fruto. Esta es mi perspectiva. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero yo creo que cuando dice unos dieron fruto a 30, otros dieron fruto a 60, otros a 100 por uno. Para mí el nivel de producción es proporcional al nivel de obediencia y profundidad. ¿Sí? O sea, el Señor quiere darnos más de 100. El Señor quiere darnos todo. Él nos dio a su Hijo. O sea, imagínate que Él ya nos dio su Hijo. Nos dio un testimonio de que Él es dadivoso. El Señor es dadivoso. Pero muchas veces hay una correlación entre hasta dónde yo dejo que el Espíritu profundice dentro de mí, profundice en mi vida. Y esa correlación probablemente se expresa también en los porcentajes que el Señor pone ahí delante. El sello de la conversión genuina es la obediencia al Espíritu Santo. Es la obediencia a Él, no al hombre, no a quedarse con temor, ¿no? Temor al hombre, temor a los sistemas. No, obedecer a Él, seguirlo a Él. Entonces, voy cerrando. La semilla tiene que ver con esa voz, esa palabra, pero también la semilla tiene que ver con la simiente de Dios. ¿Sí? La semilla también es simiente. Por lo tanto, se multiplica y multiplica la naturaleza, multiplica el diseño, multiplica el propósito de Dios. El Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Es decir, una simiente, una semilla puede tocar las familias de la tierra.
¿sí? Y más tremendo cuando Pedro, en 1 Pedro 1:23, dice que habéis nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Tenemos semilla y también tenemos simiente. ¿Para qué? Para sanar la tierra, para sanar las generaciones. El dinero es nada, la semilla es todo. La semilla tiene que ver con identidad. La semilla no puede de alguna forma ser producida por las tinieblas. La tiniebla lo que busca es comercializar, es hacer contrataciones, ¿no? El sistema de tiro, meterse para tomar tu semilla y comercializarla. Y esa es otra cosa. Tiro crea una mentalidad de subsidio. El sistema de este mundo crea esa mentalidad de subsidio, no de expansión del gobierno de la semilla. Entonces, el que funciona bajo las lógicas de Tiro, su semilla siempre va a estar en un plano de subsidio, en un tira y afloja, en un intercambio entre sí y no. Entonces, es fundamental que nosotros podamos ver que una mentalidad de reino no es una mentalidad que le entrega a Dios algo poquito o algo poco, le entrega toda su simiente, toda su semilla. Y no te preocupes si muchas veces ves cizaña, porque en algún momento va a venir el aventador, va a venir el Señor a soplar. Y lo que es cizaña va a quedar de manifiesto. Y lo que es semilla y trigo, el Señor lo va a fructificar. Entonces no te enfoques en la cizaña, no te enfoques en el cardo, enfócate en el trigo, porque el aventador pasará sí o sí. Pónganse de pie. El Señor busca que nosotros entonces seamos gente que sabe gobernar su semilla y que vayamos más allá del hecho superficial o a vivir entre los espinos, a ser gente que da mucho fruto. Y el trono del Señor busca manifestarse en medio de los hijos. ¿Lo creen o no? Yo lo creo. Que el cielo está buscando dónde invertir más semilla. ¿Dónde invierto más semilla? ¿Dónde deposito más? Porque esa es la matemática del reino. ¿Se acuerdan de la palabra de los talentos? Al que produce con su talento más se le da. Pero al que lo esconde, se le quita. Entonces yo oro este día para que tu casa sea un semillero, para que tu casa, tu vida sea un lugar donde Dios se invierta constantemente y Él busque ahí plantar semillas de su gracia, de su creatividad, de su potencia. Y a lo mejor tú dices, pero si yo estoy ahí con mis hijos, quizás no estoy en un lugar de influencia, quizás yo no estoy en una posición de enseñanza. Mira, Dios está mirando tu casa. Dios está mirando lo que pasa ahí con tus hijos. Eso está dando un testimonio tan grande que no necesitas ser un gran evangelista, no necesitas ser un gran, entre comillas, emprendedor, sino que esa acción de justicia que tú tienes en tu casa ya está hablándole a una generación entera. Pregúntale a Abraham, ¿no? Entonces, no tengamos temor de decir, Señor, limpia hoy día mi corazón, limpia mi tierra, quita todo lo que está ahí queriendo frenar esos niveles de profundidad. Yo tengo hartos amigos en España, ahí con amigos historiadores que me invitan y todo, y son gente, por así decirlo, en ese sistema importante.
y me invitan ahí a la Complutense, a la Autónoma, en Madrid. Y hay uno de ellos que es uno de los más importantes, ¿no? Él produce, saca libros todos los años. Es una máquina. Entonces un día yo me senté y le dije, quiero que me cuentes el secreto. ¿Cómo lo haces para producir tantos libros todos los años? Y él me mira, que ya es mayor, pero me mira y me dice, pero Javier, yo puedo escribir muchos libros, puedo hacer un montón de cosas, pero ninguno de todos los libros que tengo se compara a lo que tú tienes. Tú tienes 3 hijos. Yo no tengo ni uno. Así que con esa respuesta, como dice la Escritura, aún las piedras nos hablan. ¿Qué es lo que el cielo pesa? Por fruto. Lo que hacemos. O lo que Él está procesando dentro de ti, tu casa, para que sea Cristo en ti, la imagen del Hijo, produciendo el fruto del Espíritu que va a sacudir las naciones. Padre, nos presentamos una vez más delante de tu trono de gracia y agradecemos tu fidelidad, agradecemos todo lo que tú haces y tienes para nosotros como hijos. Queremos honrar tu amor. Y en base a la palabra que hemos estado hoy compartiendo, te pedimos que una vez más examines nuestros huertos, examines, Señor, los lugares donde se produce semilla. Yo oro este día para que hay alguno que esté junto al camino, que está aún decidiendo si sigue o no al Señor con todo. Si entra a ese ambiente de su gobierno total en tu vida. Hoy yo te impulso en fe, en el nombre de Jesús, a que entres al terreno del sembrador. Deja que Él pueda llevarte a ese ámbito donde Él guarda, Él riega la semilla que planta. Recibe fortaleza del cielo. Recibe claridad para que todo lo que de alguna forma está dejándote junto al camino quede evidente delante de tus ojos y puedas dar pasos de fe y decir, Señor, yo me tomo de tu gracia, de lo que yo no puedo hacer en mi fuerza, me tomo de tu gracia hoy para salir de toda región de cautividad y recibir tu reino en mi vida. Si hay alguno que está en lugares de pedregal, donde hay tierra mezclada, donde hay tierra que de alguna forma te ha llevado a vivir sin raíz profunda, solo con emociones temporales, o cuando vienen momentos de aflicción o persecución, miras para otro lado y no miras al Señor. Hoy día yo te invito a que abras tu corazón y le digas, Señor, que la raíz profunda de tu espíritu crezca en mi interior, crezca en mi corazón. Sácame del lugar del pedregal y hazme ir más profundo contigo. Si estás entre los espinos, si hay preocupaciones que han ahogado tu fe, si te sientes en ese pozo de desesperanza, aliento fresco, aliento de vida, recibe aliento de vida, entrega tus preocupaciones. El Señor dice que echemos sobre Él nuestras cargas y tomemos su yugo, que es ligero y fácil. Si el engaño de las riquezas y los anhelos de este mundo están ahí, deja que el Señor te ministre. Y dile, Señor, yo renuncio a poner primero en mi corazón el vivir para trabajar, el buscar
lo mío. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti. Ayúdame este día, yo te pido, ayúdame. Yo clamo, Señor, de esos pozos de desesperación. Hoy levanto un clamor a ti para que me saques de esos lugares de cautividad, esos lugares de preocupación, esos lugares de estrechez. Oh Señor. Oh Señor amado. Porque el brillo de este mundo pasa, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Y oro, Señor, para que las semillas que has puesto en cada uno de los hijos, Señor, produzcan. Así que acepta lo que el Señor te habló. Acepta las semillas que Él está soltando sobre ti. Y oro para que podamos ser gente fructífera. Fructíferos en obedecer. Fructíferos en amar su voz. Fructíferos en avanzar en esos niveles de profundidad en su reino. Sí, Señor. Sí, Señor. Y se abren los cielos. Se abren. Sí, se abren sobre tu vida. Se abren sobre tu casa. Se abren los cielos. Como desciende de los cielos. Oh sí, Señor. Y así como el Señor trae la lluvia Y no trae también semilla nueva para ti. Así es tu palabra. Recibe semilla de Dios. Recibe palabra. Oh, No sí. vuelve a ti vacía. Amén.